aquí posoperatorias y no operatorias. Las eventraciones congénitas son bastante raras, ¿no? Y se deben básicamente, por ejemplo, a eventraciones cuando han tenido un traumatismo abdominal, ¿no? Y puede generarse pues una disrupción interna de alguna de las fascias y finalmente llevan a tener una eventración a ese nivel, ¿no? Pero las más comunes son las posoperatorias inmediatas o agudas, con evisceración y sin evisceración, ya saben la diferencia entre ambas, ¿no? Alejadas o crónicas, que son las más frecuentes. A ver, la dehiscencia laparotómica, que es básicamente por donde se va a presentar la eventración, ¿no? En el posoperatorio, si es inmediata es una evisceración, pero si no, y va a ser completa o incompleta, va a ser una eventración, ¿no? Completa e incompleta de acuerdo a la extensión de la incisión. Estas son las eventraciones, ¿no? Básicamente salen pues de la curvatura y forman lo que se llama un tercer espacio. Estas son las incisiones, ¿no? La incisión mediana, y ha habido una disrupción y alejamiento de la pared, ¿no? Como es crónica, va formando una pseudoaponeurosis o un saco eventrógeno. La evisceración grado 1, o también evisceración contenida, es la que les mencionaba, que está por debajo de la superficie de la dermis y epidermis, ¿no? Este es el grado 2, que ya está contenida, pero ya se insinúa los intestinos. Y el grado 3 es cuando es una evisceración libre, ¿no es cierto? En este caso tenemos que entrar a operar. En los dos anteriores probablemente podemos manejarlo ahora con cura húmeda o apósitos también de presión negativa. Y aquí es una dehiscencia incompleta, cuando la piel está cerrada, ¿no? Pero sí hay una evisceración, o sea, ya salió y no hay continuidad de la aponeurosis, ¿no? Eso es lo que marca la evisceración. Estos casos pueden manejarse, de hecho, nosotros vamos a ver en el último capítulo cómo creamos una evisceración que le llamamos controlada. ¿Por qué? Porque dejar los intestinos expuestos, en caso de abdomen abierto y no puede cerrarlo, va a llevar a deshidratación y finalmente se puede ulcerar y se hace una perforación y terminamos con una fístula enteroatmosférica. Entonces, para eso, si no hay criterios ya de mantener el abdomen abierto, es decir, no hay contaminación, no hay hipertensión abdominal y todo eso, podemos cerrar la piel, ¿no? Y vamos a llevarlo a una eventración, entre comillas, controlada, que va a disminuir obviamente la morbilidad sobre la posibilidad de lesión intestinal, ¿no? Factores predisponentes no son diferentes a las hernias, ¿ya? Están relacionados con el enfermo, obesidad, diabetes, trastornos del colágeno, uso de corticoides, fumador, todo eso, ¿no? Y del acto quirúrgico, las incisiones que más se eventran son las incisiones verticales, ¿no? Las de la laparotomía y las paramedianas también, ¿no? Las incisiones paramedianas. Las que menos se eventran son las transversas. Las que más se eventran son las infraumbilicales. ¿Por qué será que las infraumbilicales? Exactamente. Por eso es que no hay la fascia posterior, ¿no? El arco ahí, si ha comprometido esa zona, pues son las que más se vendrán, no tanto las supraumbilicales. Por lo tanto, las mejores incisiones para apéndice, ¿cuál será? Una vertical, paramediana, transversa. Una transversa. Por eso la incisión que más se prefiere utilizar es la incisión de Rocky Davis, ¿no? Que es una transversa en la fosa ilíaca derecha. Y la incisión para poder sacar la vesícula biliar para hacer una colistectomía, ¿cuál cree que es la incisión preferida? ¿La mediana, la paramediana de Mason o la subcostal de Kocher? Exactamente, la subcostal de Kocher no es horizontal completamente, pero es oblicua y tiene menos posibilidades de ventración. ¿De acuerdo?
y relacionados con la enfermedad. Obviamente, si tiene signos de hipertensión abdominal, ¿no? Sea por fisiológico, por ejemplo, un paciente cirrótico, nefrópata, un paciente que tiene una tumoración intraabdominal, estreñido crónico, que tiene síndrome de Ogilvy, obviamente esa presión intraabdominal puede condicionar a la presencia de esta eventración. Y desencadenantes son aumentos bruscos de la presión intraabdominal. Factores predisponentes: edad, sexo, hipoproteinemia, desnutrición, deficiencia de vitamina C, neoplasias, anemia, obesidad, diabetes, alergia, medicamentos, ¿no? Corticoides y la irradiación, ¿no? Por problemas activos. Con el acto quirúrgico, la anestesia, muchas veces pues, el paciente cuando estamos operando no está en el plano quirúrgico adecuado y está pujando, te dificulta pues, el cierre. En la incisión, que ya comentamos, el tipo, la táctica y técnica quirúrgica, siempre el mejor cierre, ya saben que tiene que ser como una sutura continua, eso les han enseñado, ¿cierto? Continua, que tiene que tener 4 veces la longitud de la incisión como mínimo, hacer un surgé continuo no cruzado, porque puede causar isquemia y eso contribuye a la eventración. Entonces el surgé continuo simple y en cada uno de los bordes, ¿no? 1 centímetro entre punto y punto y 1 centímetro del borde de la incisión hacia la poneurosis, ¿no? Siempre de 0.8 a 1 centímetro. Todos los estudios han demostrado que ese es el mejor cierre, en un solo plano, ¿no? Puntos separados los utilizamos básicamente cuando hay infección o es una poneurosis pues, que ya ha sido trajinada muchas veces, ¿ya? Pero lo ideal es, el cierre ideal es con una sutura continua de absorción lenta, ultra lenta, ¿no? Por ejemplo, la polidioxanona, que da un buen cierre, y si no tienen eso, pues pueden cerrarlo con polipropileno o con nylon, ¿no? Lo ideal es hacerlo también, pueden utilizar Vicryl, que es ácido poliglicólico, ¿ya? Tiene una absorción lenta. Cuanto más lenta sea la absorción, mejor va a ser. Hay estudios que, bueno, se han planteado de hacer una aproximación, ni siquiera se le llaman cierre, una aproximación. Los de cirugía de pared hacen unas cosas así medias esotéricas, ¿no? Es unir así con 3,0, con Vicryl 3,0, hacen una unión de la poneurosis finita de menos de 5 milímetros a cada lado. Dicen que les va bien, pero la verdad es que yo prefiero siempre hacerlo lo tradicional, ¿no? Pero sí hay reportes, por si acaso, no vayan a pensar que no los hemos leído, ¿ya? Factores desencadenantes: el aumento de la presión intraabdominal, como ya les mencioné. La fisiología, pues los músculos anchos del abdomen, ¿no? Llevan como una cincha transversal, ¿no? Y esto al momento de incremento de la presión se va lateralizando. Y la eventración pues puede tener alteraciones locales y generales, ¿no? La eventración va a tener un fenómeno que se llama la pérdida del domicilio, que quiere decir que los intestinos se han salido y así como ustedes dejaron su casa con la puerta abierta y todos se salieron y después viene el profesor y le dice les voy a tomar lista y todos quieren entrar a la vez, ya no pueden hacerlo, ¿no? Algo así pasa, ¿no? Entonces se han salido, están ahí en el pasillo conversando, ¿no? Los intestinos y ya no pueden regresar. ¿Por qué? Porque el aula pues, se ha quedado con los que están, los obedientes, y el resto se quedó afuera. Entonces ya va a ser muy difícil que regresen todos, ¿no? Y se ubiquen como antes, ¿no? Eso se llama pérdida de domicilio. La eventración pues, puede ser crónica, los tamaños son variables. Nosotros hablamos de una eventración gigante cuando es más de 10 centímetros en uno de los diámetros. Son crónicas, pueden ser verticales o oblicuas, dependiendo de la incisión y cómo se ha ido dando la debilidad de las mismas. Eventraciones medianas, ¿no? O laterales. Las más difíciles de tratar obviamente son las laterales y las posteriores, porque también hay eventraciones que se dan, por ejemplo, por lubotomía. Son muy difíciles de tratar. Y puede tener manifestaciones clínicas como la licencia de la laparotomía, ¿no? Hay las molestias en la cicatriz, distensión abdominal
y el gran problema es que pues, el paciente viene con una obstrucción intestinal, ¿no? Una eventración complicada, ya ustedes verán que es muy difícil de tratar, ¿no? Porque tienen que tratar todos los intestinos, ¿no? Quitarle la obstrucción y aparte de ello tienen que recuperar el tránsito intestinal. El examen físico, inicialmente, cuando son precoces, hay ese signo de lavado de carne, cuando hay una secreción media sanguinolenta, ¿no? Entonces uno sospecha de que puede tener una evisceración. Ahumamiento de presión de la sutura y en la exploración digital, pues uno palpa las vísceras abdominales, ¿no? El tratamiento es la reoperación y sutura inmediata cuando son evisceraciones libres, ¿no? Pero cuando no y el paciente está en mal estado, se puede hacer con tensión mecánica. Antes se hacía con fajas, incluso con puntos o sutura de alambre, ¿no? También le llaman puntos de contención, ¿no? Que ya no se usa mucho, ¿no? Bueno, ya no he visto usar. Y eso evitaba pues la evisceración. Ahora se tienen sistemas de presión negativa que pueden ayudar a que se aproximen los bordes y eso pues contribuye bastante a evitar esto. Esta es la faja de Montgomery, ya no la he visto realmente. Y en esas evisceraciones, cuando no tienes pared o las condiciones del paciente hacen que no pueda cerrarlo, entonces ahí apareció el doctor, el doctor Orraez, ¿no? Cuando era recién de segundo año en el Hospital San Juan de Bogotá, no tenía cómo cerrar esos intestinos y le puso una bolsa encima, ¿no? Y de ahí quedó como la bolsa de Bogotá o la bolsa de Borraes, ¿no? Esta es la bolsa de Borraes, ¿no? Él la describió inicialmente fijada a la aponeurosis, nosotros ya no la fijamos a la aponeurosis, solamente a la piel, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Aquí como aquí, es una laparostomía. El diagnóstico de la eventración, pues es básicamente clínico, ¿no? Tú ves que es una tumoración que protruye, ¿no? El examen físico, lo que hay que ver básicamente es delimitar los bordes, dónde quedó la aponeurosis para ver cómo lo vamos a reconstruir. Y actualmente ya hay toda una especialidad de lo que es cirugía de pared para esto, ¿no? En el preoperatorio lo que se tiene que hacer es estudiar, siempre hay que tomar una tomografía abdominal. La tomografía abdominal nos va a ayudar para poder saber el distanciamiento de la aponeurosis, ¿no? A qué lado quedaron, el espesor de la misma, de la pared, el tejido celular subcutáneo, el índice de Tanaka, que básicamente es la relación que existe entre el contenido intestinal que está fuera de la cavidad y la cavidad. Cuando este índice de Tanaka, ¿no? La relación entre ambos, ¿no? Es mayor de 1, obviamente es mucho más difícil hacer el cierre, ¿no? Es decir, tenemos los intestinos con un volumen como de 2 y la cavidad es como de 1, pues no van a entrar así quieran, ¿no? Y si lo fuerzan mucho, va a causar ¿qué cosa? Un síndrome compartimental abdominal. Entonces lo que hay que hacer es lo que se llama la prehabilitación. La prehabilitación de la cavidad abdominal se hace de dos formas, ahora lo vamos a ver. En el preoperatorio, ¿no? Ver todas las condiciones, ¿no? Ver si es que hay el riesgo cardiovascular y evaluación respiratoria también, porque al meter las vísceras, pues esto va a hacer que el diafragma ascienda y va a haber cierta dificultad mecánica en la ventilación del paciente. Igualmente en la parte cardíaca, ¿por qué? Porque las vísceras al introducirlas van a incrementar la presión intraabdominal, por lo tanto van a comprimir de alguna manera y disminuir el retorno venoso por la vena cava inferior. Por lo tanto, el paciente, si tiene un gasto cardíaco limítrofe, pues va a ser afectado, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. Esta es la primera forma de realizar una habilitación de la cavidad abdominal. Utilizar neumoperitoneo progresivo, ¿no? Que fue descrito por Goñi Moreno en español, que lo que hace es, a través de un catéter, ¿no? Colocado por vía ecográfica, se va a introducir aire, ¿no? De manera progresiva para poder dilatar
la cavidad abdominal, también trata de alguna manera las adherencias, ¿no?, de esa zona, y va a hacer pues que la continencia de la cavidad sea mayor, ¿no? Entonces, el neumoperitoneo progresivo. Aquí, como les decía, es la pérdida de domicilio, ¿no? Las asas intestinales han protruido y el volumen de las mismas, ¿no?, no van a poder introducirse a menos que de alguna manera agrandemos la cavidad abdominal. Y la forma de agrandarlo es con el neumoperitoneo, que es una de ellas, ¿no? Entonces, la técnica de función es fósil ilíaca izquierda, algunos lo hacen también en la parte superior, el cuadrante superior izquierdo. Se va inyectando de 500 a 1 litro de aire, ¿no?, de manera progresiva, y esto se hace pues a veces en 2 o 3 semanas, ¿no? Ahora se hace un neumoperitoneo, pero ya no prolongado, sino abreviado, ¿no?, de 5 a 7 días, pero siempre y cuando se haga la otra técnica que les voy a mencionar ahora. Ahí es el neumoperitoneo y el tratamiento quirúrgico. Bueno, la otra técnica es la inyección de toxina botulínica. Cuando hagamos las prácticas de los talleres de trauma, me hacen acordar, porque yo tengo una maqueta donde se ven los lugares donde se debe insertar la toxina botulínica. Pero más o menos les voy a hacer el esquemita, ¿ya? ¿Desde el lado? Aquí, ¿no? Ahí. Aquí está el ombligo, ¿está bien? La cresta, el arco subcostal, las costillas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Entonces, aquí vamos a tener el brazo, la axila, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una línea media axilar. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Esta es la línea media axilar. ¿Sí? ¿Está bien? Y hay una línea que se llama la línea axilar anterior. Aquí empieza la axila, ¿no es cierto? Aquí y aquí. Esta es la línea axilar anterior. Y les va a marcar a ustedes un trapecio. ¿Está bien? Lo que van a hacer es inyectar toxina botulínica para poder producir una relajación de la fascia muscular y del músculo en 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? De esa manera van a abordar la aponeurosis del oblicuo. ¿El oblicuo qué será? ¿Menor o mayor? Mayor, el oblicuo mayor, y van a relajar esas fibras. De esa manera van a preparar la pared abdominal para que ésta se relaje y muchas veces sin necesidad de hacer otras maniobras como la liberación de componentes, ¿no?, la técnica de Ramírez u otras, ¿no?, se pueda cerrar la eventración, ¿no? Pero si no es suficiente con el neumoperitoneo abreviado o prolongado, con la toxina botulínica, ¿no?, con la inyección de eso, tiene que hacer unas maniobras que se llaman las maniobras de liberación de componentes, que es anterior, la técnica de Ramírez, que es un peruano, cirujano plástico que describió esa técnica, o la liberación posterior, la técnica de liberación de componentes posterior. No les explico porque ya va a ser muy, muy complejo, no necesitan saber tanto, ¿no? Es suficiente que sepan que hay técnicas que van a ayudar al cierre de esas eventraciones, sobre todo cuando son gigantes. ¿Y a estas eventraciones le pondremos mallas? No. ¿No? Sí. Sí, pues a todas ya les he dicho, ya no hay preparación eficiente de calidad de las hernias o eventraciones si es que no usan malla. Así que puede ser, las mallas se le pone, se llama onlay o sublay. Onlay es sobre la aponeurosis y sublay es por debajo de la aponeurosis. ¿Cuál creen que es la preferida? Por debajo, porque la reparación de la pared posterior es la que da mayor eficiencia en el manejo de esto. ¿Está bien? Bueno, yo creo que nada más, ¿eh? Ya. ¿Se cansaron? Sí. Ustedes no, yo sí.
Muy buena pregunta. La toxina botulínica tiene que administrarse de 2 a 4 semanas antes de la cirugía. Porque igual como se ponen acá para que no haya arrugas, eso es pasajero, ¿no es cierto? Ya, entonces igual la toxina botulínica se absorbe, se metaboliza y finalmente pierde su función. Pero si lo administran entre 2 a 4 semanas antes de la cirugía, van a poder tener una mejor eficiencia para el uso. ¿Ya? Listo, muchachos.